Nos toca hablar ahora sobre la permeabilidad de las membranas celulares. Cuando hablamos de permeabilidad, tenemos que entender de que dentro de la célula existe siempre un flujo continuo donde siempre van a estar circulando sustancias para el interior o para el exterior de la célula. Ese proceso de entrada, de salida, de los procesos de cómo circulan en el interior o en el exterior de la célula, esas moléculas o esas sustancias, a eso es lo que nosotros le llamamos de permeabilidad. La permeabilidad son un grupo de procesos, ¿verdad?, que regulan el pasaje de agua, de moléculas, de nutrientes para el interior de la célula, y también es un proceso que ocurre para que se pueda mantener el medio intracelular o el equilibrio intracelular, que nosotros le llamamos de homeostasis. Para que los procesos de permeabilidad ocurran, algunas moléculas de gran tamaño necesitan atravesar las membranas, y para eso ellos necesitan utilizar canales, ¿verdad?, que nosotros le denominamos de traslocones, ¿verdad? Otros pueden ser los poros, como en el caso de del núcleo de la célula, y también existen otras formas de que ingresen esas macromoléculas, que es a través de vesículas pequeñas, en los procesos llamados de endocitosis y exocitosis. El proceso por el cual se realiza la permeabilidad o el pasaje de sustancias a través de la membrana celular, existen dos formas de ultrapasaje o de pasaje de sustancias a la célula a través de la membrana. Uno de ellos es llamado de transporte pasivo y el otro es llamado de transporte activo. Cuando no existe consumo de energía, el soluto o la molécula que va a ingresar a la célula se va del medio más concentrado para el menos concentrado y es al favor del gradiente de concentración. Nosotros le llamamos de transporte pasivo. Dando o haciendo una analogía, es cuando uno está, por ejemplo, en un río y en ese río existe una corriente. Entonces agarramos un salvavidas, nos sentamos en el salvavidas y el agua nos lleva según la corriente. Entonces no hay ningún gasto de energía. Pero existe un otro tipo de proceso que se conoce con el nombre de transporte activo, que hay consumo de energía, el tipo de energía que se utiliza es el ATP, se va del medio menos concentrado para el medio más concentrado y siempre va a ser en contra el gradiente de concentración. ¿Cómo podemos definir o hacer nuevamente una analogía? Es lo mismo de que te vayas a un río nuevamente, solo que nades en contra la corriente del río. Entonces, como tendría un trabajo mucho más pesado, por así decirlo a ustedes, entonces el transporte se hace en contra del gradiente y se utiliza una gran cantidad de energía para que éste pueda ser realizado. Hablemos un poco ahora sobre lo que es el transporte pasivo. En el transporte pasivo siempre va a ocurrir a través de la bicamada fosfolipídica o a través de estructuras a las cuales le llamamos de estructuras especiales, que pueden ser algunos tipos de proteínas, como algunas proteínas que forman el canal iónico y también las llamadas permeasas, como también existen las proteínas transportadoras, como habíamos visto allá en el ejemplo de las proteínas componentes de la membrana plasmática. El transporte pasivo, que se realiza a través de la bicapa fosfolipídica, nosotros le llamamos de difusión simples. Y el transporte que se realiza a través de los canales iónicos y las permeasas llevan el nombre de difusión facilitada. Entonces, la difusión simple es cuando determinada sustancia pasa a través de la bicamada fosfolipídica, y la difusión facilitada es cuando hay auxilio, es facilitado por canales y por proteínas llamadas permeasas.
En el caso aquí vemos dos imágenes. Aquí vemos el ejemplo del transporte que ocurre a través de la bicapa lipídica. Entonces vemos de que algunas sustancias pueden atravesar simplemente aquí por la bicamada fosfolipídica sin gastar energía. En la difusión facilitada, nosotros vemos de que existen canales iónicos, ¿verdad? Y estos canales iónicos auxilian a determinadas sustancias a que puedan ingresar a la célula, como también lo realizan las llamadas permeasas. Estas permeasas también auxilian en los procesos de difusión facilitada. Entonces, para que tengan en cuenta, la difusión simple es un proceso donde determinada sustancia atraviesa la bicamada fosfolipídica sin auxilio de ningún accesorio de la membrana plasmática y sin gasto de energía. La difusión facilitada es cuando se necesita utilizar o canales iónicos o permeasas, y estos dos tipos de procesos también son sin gasto de energía. En la difusión simple siempre tenemos pequeñas moléculas que no son polares que pasan a través de la bicamada fosfolipídica, como por ejemplo el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Un ejemplo muy interesante de difusión simple es la ósmosis. La ósmosis es el transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática que son mediadas por proteínas muy específicas que se llaman acuaporinas, y siempre va a ser a favor del gradiente de concentración. La ósmosis es un proceso que es necesario para que haya el equilibrio del agua tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular. Acá vemos un ejemplo de la ósmosis, cómo ella ocurre en una célula animal. Existen distintos tipos de comportamientos de una célula animal ante distintas presiones osmóticas. Cuando tenemos un medio al que llamamos de isotónico, hay equilibrio dinámico, es decir, existe un paso constante de agua tanto en el medio interno como en el medio externo, en el medio intracelular y en el medio extracelular. Entonces, el medio isotónico siempre hay equilibrio. En un medio al cual le llamamos de hipotónico, la célula ella va a absorber mucha agua, se va a hinchar y puede llegar a estallar, dando origen a un proceso que se llama citólisis. En un medio hipertónico, la célula ella va a perder agua, ella se va a arrugar, puede llegar a deshidratarse y morirse, y este proceso nosotros le conocemos con el nombre de crenación. Entonces acá vemos algunos ejemplos. Acá vemos a una célula animal, en este caso las hemáceas. Vemos en un medio hipertónico donde existe pérdida de agua, y esa pérdida de agua puede hacer con que la célula pueda llegar hasta morirse por la falta de agua. Ese proceso se llama crenación. Acá vemos a la célula en un medio isotónico cuando hay un equilibrio dinámico, y aquí lo vemos a la célula en un medio hipotónico. En este caso del medio hipotónico, nosotros vemos de que las células absorben demasiado agua, y al absorber demasiado agua, estas pueden estallar y producirse un proceso llamado citólisis. Volviendo a dar ejemplos, acá vemos cómo ocurre la osmosis en una célula vegetal. También lo vemos a las células vegetales ante distintas presiones osmóticas. En un medio hipertónico, la célula ella va a eliminar agua y el volumen de la vacuola va a disminuir, produciendo o haciendo con que la membrana plasmática se despegue de la pared celular, ocurriendo un proceso llamado plasmólisis. Nuevamente, en un medio isotónico existe un equilibrio del agua, tanto hay la misma cantidad de agua en el medio intracelular como en el medio extracelular. Y en un medio hipotónico, la célula ella va a tomar tanta agua que sus vacuolas se van a llenar, aumentando la presión interna de la célula, dando lugar a un proceso que se llama turgencia. Y aquí vemos entonces cómo es ese proceso. Acá vemos a una célula en plasmólisis, vemos
Cuando se pierde agua, la membrana plasmática, ella se va a desprender de la pared celular, protegiendo así a la vacuola. Luego vemos en un medio isotónico que la célula, ella tiene la cantidad equilibrada de agua, y acá lo vemos en un medio hipotónico cuando la célula absorbe mucha cantidad de agua y ella se queda turgente. Aquí volvemos a hablar de la difusión facilitada. Diferentemente de la difusión simple, la difusión facilitada es realizada cuando algunas moléculas son demasiado grandes para que puedan atravesar entonces la membrana plasmática. Entonces ellos necesitan de un auxiliar o de una proteína transportadora para que faciliten el pasaje de esta sustancia. Vimos hasta ahora los ejemplos de transporte pasivo. Ahora vamos a ingresar y vamos a hablar del transporte activo. Este tipo de transporte es mediado por proteínas, ¿verdad? Es muy parecido al transporte, es muy parecido a lo que sería el transporte pasivo, pero facilitado porque es mediado por proteínas. Este tipo de proceso se realiza siempre en contra del gradiente de concentración. Él necesita de energía para que pueda ocurrir. El tipo de energía es el ATP, el que se utiliza. Y algunos ejemplos típicos de transporte activo son la bomba de sodio y potasio, como también la bomba de calcio o simplemente el llamado transporte de la glucosa. También pueden ocurrir otros procesos que son de transporte activo también, pero son llamados de transporte en masa, que nosotros vamos a dar ejemplo, la endocitosis y la exocitosis. El primer ejemplo que les doy de transporte activo es la bomba de sodio y potasio. Es un mecanismo que sirve para mantener en equilibrio, ¿verdad? Mantener en equilibrio osmótico y controlar también así el volumen de la célula. En este caso, en el transporte por la bomba de sodio y potasio, siempre se va a intentar mantener en equilibrio tanto al sodio como el potasio en el interior de la célula. Les voy a estar anexando un video explicativo sobre la bomba de sodio y potasio también. Bueno, seguimos. El transporte activo de varios tipos de moléculas se pueden realizar en dirección ascendente o en contra del gradiente de concentración. Es decir, de que los procesos, ¿verdad?, para que algunas sustancias puedan ingresar se va desde el medio que es medio concentrado o poco concentrado a un de que es mayormente concentrado. Para que puedan ocurrir esos transportes, nosotros observamos comúnmente tres tipos de transportadores en la membrana plasmática. Tenemos los llamados uniportadores, antiportadores y sin portadores. En el caso de los uniportadores, son proteínas que transportan una única molécula en un solo sentido a través de la membrana. En los antiportadores incluyen proteínas que transportan una sustancia en un sentido, mientras que simultáneamente se pueden transportar otras en sentido opuesto. Y los importadores son proteínas que transportan una sustancia junto a la otra, frecuentemente que puede ser un protón. Acá mostrando entonces ejemplos de esos transportadores. Acá vemos uniportadores, ¿verdad?, que hacen el transporte de una sola sustancia en una sola dirección. El sin porte, ¿verdad?, que es el transporte de dos sustancias en una misma dirección, y el antiporte también se hacen dos sustancias pero en direcciones opuestas. El transporte por la membrana entonces puede ser pasivo y activo. El pasivo es con movimiento siempre a favor del gradiente de concentración. Puede ser del tipo difusión simple o difusión facilitada. La difusión simple es mediante el paso por la bicapa fosfolipídica. La difusión facilitada se puede hacer mediante proteínas canales y transportadoras. En el transporte activo, el movimiento es siempre en contra del gradiente de concentración, siempre requiere de energía
se pueden realizar a través de las bombas iónicas o en masa, como ya les dije, que puede ser la endocitosis y la exocitosis. El transporte en masa se denomina de esta manera porque es donde ocurre el transporte de grandes moléculas en forma de vesículas. Estas moléculas son tan grandes que no consiguen pasar ni por la bicamada y mucho menos por las proteínas de transporte. Entonces ellos necesitan atravesar la membrana y para eso ellos utilizan las vesículas. Y se clasifican en dos tipos que son la endocitosis y la exocitosis. Existen tres tipos específicos de endocitosis. La primera es conocida como fagocitosis, donde la célula ella va a emitir invaginaciones o prolongamientos a los cuales le llamamos de pseudópodos y estos capturan siempre partículas que son sólidas. En la pinocitosis, la célula ella simplemente se va a invaginar, que significa que se va a doblar hacia adentro, y esta región específica que se dobló hacia adentro va a capturar una partícula específica. Aquí vemos de forma esquematizada los tipos de endocitosis. La primera, la fagocitosis, como les dije, la membrana plasmática ella va a emitir los llamados pseudópodos, que son estas pequeñas prolongaciones que estas van a capturar siempre partículas sólidas y van a ingresar esas partículas sólidas dentro de una vesícula para el interior de la célula. En el caso de la pinocitosis, que nosotros vemos de que la membrana plasmática se invagina para adentro, esta ya no forman los llamados pseudópodos y posteriormente ella va a ingresar esa sustancia dentro de una vesícula también. Pero luego tenemos un tipo especial de endocitosis que es la mediada por receptores. En el caso vemos de que la membrana plasmática tiene varios receptores. Estos receptores van a recibir señales del medio extracelular, luego se va a formar una pequeña invaginación o una pequeña depresión recubierta, donde estos receptores juntamente con las sustancias van a ser ingresadas en el interior de la célula y esta vesícula va a estar recubierta por una capa de proteínas que va a ser reconocida específicamente por alguna estructura interna de la célula. Otro tipo de transporte en cantidad es la llamada exocitosis. En la exocitosis es cuando existe la expulsión o existe la necesidad de enviar para el medio extracelular residuos de digestión de partículas o del metabolismo de la célula. En el caso, cuando son residuos, nosotros le llamamos a esos residuos de excreción. O todavía la célula puede enviar sustancias que son producidas por ellas y que tienen utilidad para otras células y lo mandan entonces para afuera de esta en forma de secreción. A este tipo o a estos dos tipos de procesos son los que nosotros le llamamos de exocitosis, que sería la salida de sustancias que pueden ser residuos, ¿verdad? Que es una excreción, o de sustancias que pueden ser utilizadas por otras células a las cuales le llamamos de secreción.